Hola, hoy hablaremos del discurso figurado, la lírica, el verso, elementos tradicionales del verso, análisis de estrofas. El verso es cada una de las líneas que forman una estrofa o poema. Está sujeto a medida, rima, ritmo para lograr la musicalidad. Los versos forman estrofas definidas como unidades conceptuales o rítmicas que se pueden repetir en todo el poema. Cuando estamos frente a un poema, existen elementos que son indispensables para analizar. Entre esos elementos tenemos el ritmo, que consiste en la musicalidad y la cadencia del verso, la métrica, que es la cantidad de sílabas métricas u ortográficas que tiene el verso, denominada medida. También tenemos las licencias métricas, que son aquellas que se encargan de adecuar la cantidad de sílabas que tiene cada verso en una estrofa. Entre esas licencias podemos mencionar la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. Como elementos secundarios al verso tenemos la rima, que son los sonidos finales de cada verso. Pueden ser iguales o no. Es decir, una rima consonante o una rima asonante. Las pausas, que son silencios que se producen en el interior del verso o a final de cada verso. Los poemas pueden analizarse a través de dos niveles, el nivel fónico y el nivel semántico. En el nivel fónico se toma en consideración el número de sílabas, el nombre del verso, el arte del verso, la rima, el nombre de la estrofa, las licencias métricas, la ley del acento final, los recursos literarios, que corresponden estos recursos al nivel fónico. E igualmente, en el nivel semántico tenemos el tema, el contenido, los recursos literarios a nivel semántico, el mensaje que nos deja el contenido de la estrofa y la biografía del autor. Observemos cómo se aborda un análisis de la estrofa. En este caso, vamos a analizar una estrofa de arte menor. Leemos primeramente el verso y los versos subsiguientes. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales. Observemos en el cuadro que tenemos sílabas ortográficas, sílabas métricas, rima y fórmula. Las sílabas ortográficas son cada emisión de voz que hacemos al pronunciar una sílaba en una palabra. Na, tar, de, par, da, y, fri, a. Al producirse la licencia métrica llamada sinalefa, el verso o las sílabas del verso se reducen. Observen ustedes que normalmente ortográficamente tenemos 9, pero cuando aplicamos la licencia, pues nos queda en 8 sílabas métricas. Continuando con el segundo verso, le aplicamos el mismo análisis de invierno, los colegiales. La sinalefa se encuentra al comienzo del verso en DI. Eso significa que me va a reducir o me va a igualar el número de sílabas métricas. Observen, 9 sílabas ortográficas, 8 sílabas métricas. Monotonía. 8 sílabas, allí no hay ninguna licencia, por lo tanto le corresponden 8 sílabas. De lluvia tras los cristales, 8 sílabas ortográficas, 8 sílabas métricas. Luego pasamos al elemento rima. Allí tomamos en consideración las palabras finales del verso, fría, colegiales, monotonía y cristales. Observen que la última vocal acentuada es la que me va a determinar la rima.
una tarde parda y fría, ia. De invierno los colegiales, ales. Estudian monotonía, ia. De lluvia tras los cristales, ales. El primer verso, observen, que rima con el cuarto y le voy a asignar una letra minúscula porque son versos de arte menor. E igualmente el segundo con el cuarto le asigno la letra correspondiente, que es la B. Por lo tanto, observen que las terminaciones son iguales y eso es lo que me va a determinar que la rima es consonante. De acuerdo a todas estas características, voy a tener una estrofa definitoria. Veamos la síntesis. Número de versos, 4. Nombre de los versos, octosílabos, porque tienen 8 sílabas métricas. Arte menor, rima consonante. El nombre de la estrofa es una cuarteta, por sus características, repito. Licencias métricas presentes la sinalefa en el primero y segundo verso, el hiato en el primero y tercer verso. La ley del acento final, ¿qué se aplica? Es la ley de las graves. Recuerden que la ley del acento final consiste en que cuando las palabras terminan en aguda o son agudas, se suma una sílaba métrica. Cuando son graves, ni se suma ni se resta, permanecen igual, y cuando son esdrújulas se resta una sílaba métrica. En este caso, en este ejemplo, tenemos que todas las palabras son graves, por lo tanto, la ley del acento final que se aplicó fue la ley de las graves. En los recursos literarios, a nivel fónico, tenemos la aliteración, porque el sonido que se repite es la R y la N. Abordemos el nivel semántico. En el nivel semántico, que es el nivel del significado de las palabras, tenemos el tema, la lluvia. El tema siempre es, digamos, breve, ya que es el contenido el que viene a explicar ese tema. Por ejemplo, el contenido en esta estrofa el autor explica cómo a través de una ventana es vista la lluvia en una época de invierno. Tenemos también los recursos literarios como la adjetivación, parda y fría. Muchas gracias, los invito a realizar las actividades, esta guía de aprendizaje número 2, donde se hace una explicación más amplia de este tema. Gracias.